Buenas tardes, estudiantes. Hoy daremos inicio a nuestra materia desde otra forma para poder abordar los temas del día de hoy. Como ya saben, nos encontramos en la Tecnicatura Universitaria en Producción Agropecuaria. Estamos en el módulo de Clima y Suelo, ¿sí? Y el día de hoy quiero que realicemos un trabajo práctico de medición de la temperatura, ¿sí? Para ello, ¿qué es lo que vamos a buscar? Esperamos obtener información más profunda de la variabilidad de la temperatura del suelo y su importancia para el funcionamiento del ecosistema local. Además, esperamos desarrollar la habilidad en la recopilación y análisis de datos de campo y tengamos en cuenta en esta parte, digamos, de las consideraciones y seguridad, están vinculadas si este trabajo práctico realmente lo pudiéramos hacer en el campo, pero lo vamos a hacer de forma de gabinete, ¿sí? Primero y principal, si nosotros vamos a realizar una muestra de suelo, que queremos hacer el análisis de la temperatura, primero en el área que nosotros vamos a trabajar, ¿sí? Por ejemplo, acá, este está planteado en la localidad de La Viña, ¿sí? De nuestra provincia, que está pasando por la ruta nacional número 68, ¿sí? Para que más o menos se ubiquen. El punto de muestreo que ustedes van a realizar es acá, ¿sí? De forma hipotética, ¿sí? Como le estaba diciendo, nosotros vamos a trabajar el día de hoy en forma de gabinete. Entonces, ustedes, para poder ir y realizar las muestras para tomar la temperatura del suelo, primero que lo que tienen que hacer es pedir el permiso a los propietarios que corresponden a esta área de estudio, ¿sí? Y luego, cuando ustedes vayan a realizar la ubicación, van a seleccionar primero en gabinete, así con una imagen satelital, y van a tener más o menos una idea en dónde ustedes van a realizar este estudio de la temperatura del suelo, ¿sí? Y luego van a llevar todo el material que sea necesario, ¿sí? Y las herramientas tienen que estar bien afiladas para que si tienen que cavar en los momentos para evitar lesiones, hay que respetar el medio ambiente, minimizar cualquier impacto negativo durante el proceso de muestreo, ¿sí? Esas son las pautas que tenemos que tener en cuenta al momento de que vamos a trabajar en el campo. Bien, como les decía, este trabajo práctico número 3 tiene la finalidad de que realicemos cálculos vinculados a la medición de la temperatura del suelo, pero va a ser de forma de gabinete, ya que a campo nosotros no podemos realizar esta actividad. Para ir colocándonos en el contexto histórico, digamos, ¿cómo se mide la temperatura del suelo? Bueno, al inicio, los primeros agricultores buscaban cómo saber la temperatura del suelo, la medición de la temperatura de la tierra, lo hacían mediante palpaciones, es decir, que lo iban tocando, ¿sí? Pero en la actualidad se han diseñado, como ustedes vieron en las clases anteriores, tenemos termómetros y sensores de temperaturas del suelo. Este fue un instrumento aliado que es beneficioso para cualquier agricultor. El método de medición de temperatura de suelo por excelencia ahora nos aporta tecnología también satelital, ¿sí? A través de imágenes satelitales se pueden captar la reflectancia de la superficie y entonces el agricultor puede estar al tanto de las variaciones de la temperatura del suelo, entre otros datos, y saber de esa manera cómo administrar la siembra. Entonces una pregunta es, ¿qué factores influyen en la temperatura del suelo? Bueno, los factores que importan son la radiación solar, ya que influye directamente, como es lógico pensar, sobre la temperatura de la Tierra. Y eso me ayuda o es decir, que eso produce eh, la variación de temperatura del suelo a diferentes profundidades y que la temperatura superficial del suelo tiene que ser mayor que en la temperatura de las capas más profundas. Y la variación anual de la temperatura del suelo se debe además a factores estacionales que se modifican con las condiciones ambientales. Entre ellos podemos mencionar, por ejemplo, las nubes, la temperatura del aire, la cantidad diaria de luz solar que recibe la Tierra y se va modificando considerablemente la temperatura, el color del suelo también es importante debido a que cuanto más oscuro, más luz solar absorberá la Tierra, el efecto de la cobertura vegetal sobre la temperatura del suelo, ¿sí? La Tierra sin cobertura
aumenta la temperatura a mayor velocidad. Y los cultivos de cobertura, los residuos y otras coberturas vegetales, influyen mucho en la temperatura del suelo. Otro factor que modifica la temperatura es la inclinación del suelo, ya que la radiación solar es más alta y se mantiene perpendicular a la superficie del mismo, ¿sí? La temperatura y la humedad del suelo están también estrechamente relacionadas con la tierra seca, que se calienta y se enfría mucho más rápido que la húmeda, que si bien tarda más en subir la temperatura, también mantiene la temperatura del suelo a niveles constantes. Esto se debe a que el agua es un buen conductor de calor y otros factores que tenemos que tener en cuenta es la cantidad y calidad de la materia orgánica. El abono, la presencia de estiércol, la composición de la tierra también modifica la temperatura. Entonces, podemos decir que estas variaciones de temperatura dependen de muchos factores que se combinan y complejizan entre sí. Entonces, ¿por qué es importante la temperatura del suelo? Porque está relacionado a lo que incide con el crecimiento de las plantas. Y esto se debe a que hay modificaciones directamente de las características químicas, físicas y biológicas de las que depende la semilla para germinar y las raíces para nutrirse. La temperatura del suelo es un factor determinante para la proliferación de microorganismos, la descomposición de la materia, el metabolismo de la planta, entre otras cosas. Entonces, las posibilidades de intercambio entre las sustancias también son producto de la temperatura del suelo, junto con otras consecuencias físicas como la evaporación del agua necesaria para la hidratación de la planta. Y entonces, generalmente, tenemos que ser bastante específicos, ¿sí? Porque la temperatura que necesita cada planta está vinculada a la temperatura del suelo y debe mantenerse cálida. El calor ayuda a que las raíces absorban los nutrientes, la menor viscosidad del agua fría hace más difícil la absorción, los microorganismos sobreviven mayor en tierras cálidas, en cambio, su metabolismo baja en tierras con temperatura baja, por lo que la liberación de la sustancia es más lenta y entonces el frío dificulta la duplicación de la duplicación celular de las raíces, entre otros efectos, ¿sí? Entonces, la temperatura del suelo ideal para la planta, ¿sí? Nosotros tenemos que saber qué especie vamos a utilizar y cuándo nos conviene sembrar según la temperatura del suelo. Y para ello nosotros debemos contar con información, ¿sí? ¿Qué se puede plantar en invierno? Por ejemplo, nos podríamos preguntar, ¿qué plantas son de climas fríos? ¿Qué plantas absorben calor? La zona geográfica, la temperatura histórica registrada, el pronóstico y ciertos grados de seguridad vinculados a la plantación. Eso sería lo más conveniente, ¿sí? Y la temperatura del suelo, por ejemplo, para la siembra de soja es de 25 grados centígrados. La temperatura mínima para el trigo es de 10 y 24 grados centígrados. La temperatura del suelo para la siembra de maíz no debe ser menor de 10 grados centígrados. Y así las hortalizas, azúcares, frutales, trigo y otras plantas requieren una temperatura determinada del suelo como mínima, ¿sí? Entonces, después de haber hecho esta pequeña introducción, vamos al trabajo práctico. Como les decía, vamos a trabajar en la localidad de La Viña. Estos son los puntos hipotéticos con los cuales nosotros vamos a trabajar. Nuestro trabajo práctico, ¿cuál es el objetivo? Primero que la temperatura del suelo es un factor importante para muchos procesos biogeoquímicos ecológicos y este trabajo práctico se llevará a cabo la temperatura del suelo en diferentes ubicaciones, profundidades, para comprender mayor su variabilidad y su influencia en el ecosistema, ¿sí? ¿Cuál sería el objetivo de este trabajo práctico? Es medir la temperatura del suelo en diferentes ubicaciones, analizar la variación de la temperatura del suelo con la profundidad y la ubicación, explorar las posibles implicaciones ecológicas de las diferencias de temperaturas del suelo. ¿Y qué es lo que vamos a utilizar como material? El termómetro digital, ¿sí? O analógico, cinta métrica, herramientas para cavar, pala asada, cuaderno de campo y mapa o diagrama de las ubicaciones de muestreo. Es decir, nosotros en gabinete, ¿qué es lo que necesitamos? El mapa, el diagrama,
el cuaderno de campo, porque es lo que nosotros necesitamos para realizar los cálculos necesarios, ¿sí? Y el termómetro no lo vamos a utilizar, pero obviamente ese es una herramienta imprescindible cuando vamos al campo. Y supongamos que la idea es que por lo menos tengamos la idea de cómo sería el procedimiento, ¿sí? Primero nosotros hacemos la selección y ubicación del muestreo, es decir, elijo 3 ubicaciones respectivas del área de estudio, considerando diferentes tipos de suelo, exposición al sol, vegetación y otros factores relevantes, ¿sí? Por ejemplo, acá nosotros vamos a analizar eso y eso vamos a ir observando. Como ustedes verán, esta parcela no cuenta con mucha vegetación y hay un punto sí que se realiza cerca de la vegetación y los otros 3 puntos no, se encuentran de forma alejada de la vegetación. Bien, entonces hacemos la preparación de los sitios, marcamos cada ubicación de muestreo en el terreno y dividimos en diferentes áreas para tomar las diferentes profundidades, de 0 a 10 centímetros, de 10 a 20 centímetros y de 20 a 30 centímetros. Entonces, la medición de la temperatura del suelo lo vamos a hacer por medio de termómetros para medir la temperatura del suelo a cada profundidad, predefinida en cada ubicación. Y de esta manera nos vamos a asegurar de registrar en nuestro cuaderno de campo las lecturas que vamos realizando con las diferentes profundidades y tengan en cuenta que hay que anotar a qué horas se realiza. Luego, una vez que hemos recopilado los datos de campo, ¿sí?, hacemos el análisis de la variación de la temperatura del suelo en las diferentes ubicaciones y utilizamos herramientas estadísticas si es necesario identificar patrones o correlaciones significativas. Luego, ¿qué vamos a realizar? La interpretación e implicación, es decir, vamos a discutir la implicación de las referencias observadas de la temperatura del suelo para el ecosistema local y vamos a considerar estas variaciones que pueden afectar procesos biológicos como la descomposición de la materia orgánica, la actividad microbiana, y el crecimiento de las plantas, ¿sí? Bien, vamos a nuestro trabajo práctico. Nosotros vamos a utilizar esta planillita. Si ustedes imagínense que fueron al campo y obtuvieron estos datos. Ustedes tienen que trabajarlo, ¿sí?, matemáticamente. Es decir, lo que estamos buscando que ustedes realicen es un gráfico muy similar a esto que estamos observando en pantalla, ¿sí? Tengan en cuenta que acá vamos a colocar la profundidad del suelo, acá está en metros, ¿sí?, y acá está la temperatura que hemos medido en el campo. Y entonces vamos colocando los puntos y luego los unimos. Puede ser esa posibilidad o puede ser esta posibilidad de gráfico que les dé el ejercicio. A continuación vamos a hacer el siguiente gráfico para tratar de explicar la segunda ley de Angot, ¿sí? Entonces acá yo les estoy brindando las temperaturas de la provincia de Salta, ¿sí?, en los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Y en este sector se encuentran las máximas y en este sector se encuentran las mínimas. ¿Cuál es la idea de este trabajo? Que ustedes en una hoja cuadriculada o milimetrada, como prefieran, dependiendo de la precisión con la que quieran trabajar, ¿sí?, recuerden que en el eje de las X vamos a colocar los meses, es decir, que acá voy a colocar enero, febrero, marzo, abril, pero nosotros vamos a iniciar, ¿sí?, a partir del mes de junio. Acá el número 1 es junio, y así vamos. Junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. Es decir, que el último dato en el eje de las X tiene que ser mayo, ¿sí? Ahí tiene que estar mayo. ¿Perfecto? Y en el eje de las Y vamos a ir colocando las temperaturas máximas o mínimas, ¿sí? Y nos vamos guiando. Donde voy a colocar 28 y así vamos a construir una curva para las máximas y otra curva para las mínimas, ¿sí? Bueno, espero haber sido clara hasta ahí. Voy a explicar cómo utilizar el termómetro de suelo. El termómetro de suelo tiene una pantalla y un teclado. En Power, donde se enciende y se apaga el equipo. En All es para congelar la temperatura que nosotros tomamos. Está en grados Fahrenheit y grados centígrados para cambiar nuestra temperatura si queremos hacerlo. Este botón que ven aquí es para agregarle un decimal a nuestra temperatura y este para dejarlo en temperatura normal. Procederemos a armar el equipo.
El equipo necesita una batería de 9 voltios para su funcionamiento. Después de haber colocado la batería, encendemos el equipo. Él trae esta varillita que en la puntica delante trae un sensor que es el que va a medir la temperatura, y el conector con el equipo trae una polaridad, está negativo, positivo, y lo vamos a ubicar acá donde está negativo con negativo y positivo con positivo. Listo. En este momento él comienza a tomarnos la temperatura ambiente, que estamos a unos 37 grados. Procederemos a tomar un punto. Listo. Él aquí nos muestra la temperatura. Le damos en hold para congelar la temperatura y sacamos nuestra varilla y medimos a la profundidad que se fue. $9,5 centímetros. ¿Qué quiere decir eso? Que a 9,5 centímetros nuestra temperatura del suelo es de 33 grados centígrados. Si queremos cambiar los grados Fahrenheit, le damos en la tecla donde está Fahrenheit. Listo, él la cambia. Eso fue todo. Bien, la idea de mostrarle este video es para que ustedes vean cómo ustedes podrían tomar estas temperaturas con esta tecnología, ¿sí? Bien, entonces ya saben, deben realizar el trabajo práctico y nos encontramos en unos minutos. Gracias.